Hey, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva entrega del curso de programación para Joomla 3. Finalmente ya lo tenemos aquí, habéis sido muchos los que nos lo habéis pedido y bueno, aquí lo tenemos. Tal y como os he prometido en entregas anteriores, se acabaron las diapositivas, ¿de acuerdo? Vamos a estar trabajando de manera práctica desde el minuto 1. Eso no quiere decir que no vaya a explicar todo lo que voy haciendo para que de esa manera tengáis una comprensión total de las distintas partes que componen a un módulo, a un componente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para este curso? Si venís de cursos anteriores, con lo que tenemos es suficiente, porque necesitamos un Joomla. Yo en mi caso he instalado uno nuevo para esta parte. Tenemos aquí el frontend, tenemos aquí el backend y por supuesto necesitamos un editor, bien, un IDE de desarrollo. Yo voy a estar trabajando con Visual Code, editor gratuito, ya sabéis que me encanta porque funciona a las mil maravillas y es muy personalizable, además de muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces nada de entornos pesados, vamos a estar trabajando de manera ágil. Y también una cosita que vais a necesitar por la cantidad de código que va a aparecer en este módulo es el repositorio. Os he creado en el GitHub de Pixel Pro, pypixelpro /Joomla 3 PHP. Un repositorio en el cual encontraréis en las distintas ramas cada uno de los capítulos. De esa manera, cuando os hable acerca de rellenar un XML, que como veis es bastante código, y aquí hay poco de programación funcional, pues simplemente podréis venir aquí, copiarlo y pegarlo a modo de plantilla. Y de esa manera agilizamos todo el desarrollo de este curso. Muy bien, espero que estéis entusiasmados con la idea de desarrollar módulos, así que vamos a empezar. Fijaos, tengo aquí la estructura de mi Joomla y como veis estoy dentro del htdocs, Joomla 3, módulos. Todos los módulos que hay instalados en Joomla en este momento comienzan con el prefijo mod, así que nuestro módulo no puede ser menos. Haremos clic con el segundo botón, nuevo y carpeta. Y crearemos un módulo que se llame mod-saludar, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, muy bien, pues esta es la carpeta que vamos a abrir con nuestro editor, en mi caso Visual Code. Le digo abrir carpeta y a continuación voy a buscar el mod saludar. Lo selecciono y listo. Bien, ahí lo tenemos. Muy bien, yo voy a estar trabajando también con Git, bien, para el tema de control de versiones. No os sintáis en absoluto obligados a trabajar con un control de versiones, lo podéis hacer, pero no es obligatorio. Yo lo voy a hacer porque de esta manera también os puedo subir los archivos al repositorio con un comando. Si queréis verlo, cómo se utiliza y probarlo, intentarlo y demás, pues genial, sois bienvenidos. Bueno, tenemos aquí la carpeta de mod saludar, bien. Y si abrimos cualquier módulo, por sencillo que sea, por ejemplo el mod footer de Joomla, fijaos que lo que hay aquí es un archivo PHP, un XML y una carpeta TMPL. Bien, ¿qué es esto? Bueno, este es el punto de entrada. Bien, el archivo .php con el mismo nombre que la carpeta del módulo, es el archivo principal que lleva a cabo las distintas tareas de inicialización. Llamará a rutinas auxiliares, recopilación de datos, mostrará la vista, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar por aquí, que es lo más lógico y coherente. Me sitúo dentro de mi módulo y le digo que quiero un nuevo archivo que se llama mod-saludar.php. Genial, y ahí lo tenemos. Entonces, una vez aquí, lo primero que vamos a hacer es abrir la etiqueta de PHP. Y no la vamos a cerrar en ningún momento. Si no sabéis por qué la vamos a cerrar, os recomiendo que repaséis el curso de PHP. Entonces, bueno, lo primero es ver que estamos dentro de una aplicación Joomla. Bien, para ello utilizamos define y a continuación vamos a llamar a _j, vamos a ponerlo así, j-exec. Bien, esto es un tema de seguridad del framework de Joomla. Entonces, si no estás en una aplicación de Joomla, die, muérete. Bien, luego hablaré del framework. De momento me interesa que nos concentremos en los aspectos más básicos. Y uno de esos aspectos básicos es llamar a la clase helper. Bien, el archivo mod-saludar.php tiene varios cometidos. Por ejemplo, uno de ellos es llamar a la clase para recoger los datos necesarios. Bien. Otro será invocar el método de la clase helper para recuperar esos datos. Y el último será mostrar la plantilla. Vamos a incluir la plantilla. Entonces, este es el pequeño desafío que tenemos ante nosotros.
Vamos a llamar con un require once a la clase helper. Esa clase no existe todavía, pero yo le voy a decir a mi código que se coloque en el directorio en el que se encuentra mi archivo. Bien, para ello utilizo file y a continuación le digo búscame un archivo que se llama helper.php. Genial. Cerramos la línea y ya tenemos el require once de ese archivo. Muy bien. Continuamos. Lo siguiente, aunque todavía no tengo esa clase creada, no pasa nada. Vamos a crear un objeto que es saludar. Bien. Y ese saludar lo que hace es llamar a la clase helper. Para ello utilizamos mod, a continuación saludar y a continuación helper. Bien. Dos puntos. Y dentro de esa clase helper tendremos un método, que será el método de saludar, que lo que va a hacer es decir hola. Di hola. Ese va a ser el método. Y ese método, aunque esto no es realmente necesario, y lo podría hacer todo aquí directamente, lo que estamos haciendo es familiarizarnos con la forma en la cual se programa para Joomla. Entonces, si alguno está pensando, bueno, ¿y por qué no haces aquí el método directamente? Es que este módulo lleva fines formativos y lo que me interesa es que veáis cómo se hace para poder luego llevarlo a un módulo cada vez más complejo, con temas de base de datos y demás. Bien, entonces aquí nos vamos a pasar los parámetros. Y lo último que haremos será un require de un helper que nos ayudará a cargar la vista por defecto. Bien, para ello utilizaremos también require. No sé si lo estáis viendo, pero en cuanto el editor no nos muestra los colores, es que hay algo ya que está mal. Y efectivamente, aquí falta el cierre de esa comilla. Bien, entonces os decía, vamos a hacer el require de J, esa J va en mayúsculas, J module y a continuación helper. Bien, dos puntos, y llamamos al método get layout path. Bien, saca la ruta para el layout, para la vista de mod saludar. Con esto lo que conseguimos es que luego cuando yo cree una vista y la llame default, llamará por defecto de manera automática, digamos, a esa vista. Bien, pues ya tenemos el archivo mod saludar. Genial, es la puerta de entrada para empezar a programar módulos, ¿de acuerdo? Así que os dejo un momento para que lo hagáis vosotros y os veo en el siguiente vídeo.